Hay historias que, bueno, simplemente nos marcan para siempre, ¿no? Y la que vamos a explorar hoy es sin duda una de ellas. Nos vamos a 1972, al corazón helado de los Andes, donde una tragedia inimaginable dio origen a una de las crónicas de supervivencia más extremas y profundas que se han contado. Vamos a ver cómo un grupo de jóvenes se enfrentó a lo imposible y en medio de la nada creó algo totalmente nuevo. Y para empezar a entender la magnitud de esto, hay una frase que lo resume todo, que realmente captura la esencia de lo que pasó allá arriba. Cuando el vuelo 571 se estrelló, la tragedia no solo los empujó al límite de la resistencia física, los obligó a replantearse todo, a redefinir lo que significa en el fondo ser humano. Todo comenzó un 13 de octubre de 1972. Un avión lleno de jóvenes de un equipo de rugby uruguayo, con sus amigos, con sus familiares, de repente se estrella en plena cordillera de los Andes. En un segundo, la vida que conocían desapareció y fueron arrojados a una realidad brutal, completamente nueva. Pensemos por un momento en esa escena. Los primeros instantes, un caos absoluto. El fuselaje destrozado, los vivos atrapados junto a los que ya no estaban. Primero la incredulidad, el no entender qué pasa. Y luego, el frío, un frío que paraliza, y un silencio abrumador, el de la montaña, que de repente lo era todo. Y bueno, ¿qué pasa cuando te das cuenta de que nadie va a venir a rescatarte? Cuando estás completamente abandonado. Pues algo tiene que surgir. Y así, de forma espontánea, estos sobrevivientes empezaron a formar una nueva estructura social. Una comunidad con un solo propósito, uno muy claro y muy poderoso: seguir viviendo. Incluso le dieron un nombre: la Sociedad de la Nieve. Y es que se convirtió justamente en eso, una sociedad aparte. Un lugar donde las reglas de la civilización, las que conocemos, simplemente ya no aplicaban. Todo fue reemplazado por algo mucho más básico y a la vez más profundo. Una interdependencia total. La vida de uno dependía de la vida de todos. Y de forma increíblemente orgánica, cada quien encontró su lugar. Surgieron roles por pura necesidad. Los que sabían algo de medicina, aunque fuera poco, se convirtieron en médicos. El capitán del equipo, Marcelo, se volvió el organizador. Los más fuertes físicamente eran los expedicionarios, los que salían a buscar una salida. Y otros, los cuidadores, se dedicaban a los heridos más graves. Aquí no importaba la edad o quién eras antes, solo importaba qué podías hacer por el grupo. Pero claro, el tiempo pasaba. La poquísima comida que tenían se estaba acabando. Y justo en ese momento, cuando la situación ya era desesperada, llegó una noticia por radio que lo cambió todo, y los obligó a enfrentar el tabú más grande de todos. 10 días después del accidente, lograron hacer funcionar una pequeña radio, y lo que escucharon fue demoledor. La búsqueda oficial se había suspendido, el mundo los daba por muertos, y ahí, en ese instante, se dieron cuenta de que estaban total y absolutamente solos. Ya sin comida, sin esperanza de rescate, los sobrevivientes tomaron una decisión, una que es casi imposible de comprender desde nuestra comodidad. Hicieron un pacto. Si uno de ellos moría, los demás tenían su permiso para usar su cuerpo como alimento para seguir viviendo. Y esto es clave, no fue un acto de salvajismo, fue una decisión racional aunque desgarradora. Lo plantearon como un acto de donación mutua, un gesto de amor y de sacrificio por el bien de todos. Hay un testimonio de uno de los sobrevivientes que es escalofriante pero muy revelador. Él explica cómo lograron soportarlo. Tuvieron que hacer una especie de separación psicológica, verlo como una necesidad clínica, casi mecánica, despojada de toda emoción, para poder seguir adelante. Era la única manera de sobrevivir no solo físicamente, sino también mentalmente. Y cuando uno cree que ya nada peor puede pasar, la montaña les demostró que estaban equivocados, porque sobrevivir al accidente fue, créanme, solo el comienzo. La cordillera iba a poner a prueba su espíritu una y otra vez de formas casi inimaginables. Para que nos hagamos una idea de la magnitud, miren esta cronología. El accidente fue el día 1. Para el día 10 ya los habían abandonado. En el día 17, otra catástrofe. La expedición final no salió sino hasta el día 60. ¿Y el rescate? El día 72. Estamos hablando de más de 2 meses. 2 meses atrapados, donde cada día era, literalmente, una nueva batalla por la vida. Y ese evento del día 17 fue una avalancha. Mientras dormían, la nieve sepultó el fuselaje, matando a 8 personas más. Los que quedaron estuvieron atrapados por 3 días en una obscuridad total, sofocante. Fue un golpe brutal, un momento de desesperación absoluta. Pero, increíblemente, fue también lo que los convenció de que no podían seguir esperando. La única salida era salir de ahí por sus propios medios.
Las fuerzas se agotaban, cada día estaban más débiles. Sabían que se les acababa el tiempo. Su única esperanza era caminar. Caminar hasta encontrar ayuda. Así que eligieron a los más fuertes para un último y desesperado intento. Era todo o nada. Y piensen en esto, se prepararon para una misión casi suicida. Eligieron a Nando Parrado y a Roberto Canessa. Tuvieron que ser increíblemente ingeniosos. Cosieron un saco de dormir con los materiales aislantes del avión, algo que fue clave para sobrevivir a las noches heladas. Y finalmente, en el día 60, partieron hacia el oeste, hacia Chile, sin mapas, sin equipo de montaña, solo con la voluntad de vivir. 10 días caminando a través de la inmensidad de los Andes. 10 días agotadores de escalar y bajar montañas, con un hambre y un frío que apenas podemos imaginar. ¿Qué los mantenía en pie? El recuerdo de los 14 amigos que habían dejado atrás, esperando un milagro. Y finalmente lo lograron. El rescate llegó. Pero esa no es el final de la historia, para nada, porque el rescate no fue el fin de su viaje, fue el comienzo de uno completamente diferente, el de volver a un mundo que simplemente no podía entender en qué se habían convertido. Es que, de repente, se encontraron de vuelta en la civilización. Un mundo de reglas, de juicios, de cosas que les parecían banales, hipócritas, y chocaba directamente con lo que habían vivido. En la montaña existía la solidaridad, la interdependencia, la autenticidad más cruda. Y de pronto, esos valores que los mantuvieron con vida, parecía que ya no tenían lugar en este nuevo viejo mundo. Su regreso fue una mezcla increíblemente compleja de emociones. Por un lado, la alegría desbordante de estar vivos, pero por otro, un duelo profundísimo. El duelo por los amigos que no volvieron, el peso de la llamada culpa del sobreviviente y además la tarea casi imposible de tener que explicar lo inexplicable. Un regreso, sin duda, agridulce. Y esta frase de uno de ellos lo dice todo. Para los 16 que lograron volver, los Andes nunca fue solo un lugar en el mapa. Fue un evento que partió sus vidas en dos, para siempre. Hay un antes y hay un después de la montaña. Al final, la historia de la Sociedad de la Nieve es mucho más que la crónica de un accidente aéreo. Es una exploración profunda de la capacidad humana, de la resiliencia, sí, pero también de la compasión en los momentos más oscuros. Nos hace pensar en nuestras propias cordilleras, ¿no? Esos desafíos que a veces parecen imposibles y que todos de una forma u otra enfrentamos en la vida.